El pecado que puedes estar cometiendo es un desliz ocasional que te rompe el corazón y te lleva al arrepentimiento, asegurando que la simiente de Dios esté en ti. O es un estado habitual, planificado y cómodo que te alinea con las obras del diablo. En este video hablaremos un poco de eso. Entonces, comencemos. En este video vamos a hablar de un tema muy importante y el tema se titula Entre el desliz y el hábito del pecado. Asimismo es, escucha bien, entre el desliz y el hábito del pecado. Es un video muy importante y espero que puedan observarlo, escucharlo y también puedan aplicarlo a su vida. Para dar comienzo con este tema hay que ubicarse en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, texto muy fundamental. Y vamos a leerlo o a citarlo en esta hora. La palabra de Dios siempre es bendecida. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, este es un texto muy fundamental, muy importante, muy resaltante. La comprensión de este tema radica en entender la palabra o el término practica el pecado. Note muy bien que este texto comienza: el que practica el pecado es del diablo. Ahora, hay que entender la práctica del pecado. Ahora, este verbo es muy resaltante, muy importante porque viene del griego poieo, que significa literalmente el que hace pecado o el que sigue haciendo pecado. Ahora, una cosa muy resaltante de este término en griego que nosotros debemos de saber, debemos de comprender, es que este término está en tiempo presente continuo. No dice el que practicará el pecado, no dice el que practicó el pecado, el que lo practicó hace un tiempo atrás, o el que lo va a practicar en el futuro. No, dice el que practica el pecado es del diablo. O sea, en presente continuo. La persona que está practicando ese pecado lo está haciendo constantemente o lo está haciendo como un patrón de vida diario. Ahora, es muy resaltante saber que aquí el apóstol Juan no está hablando de un desliz ocasional. En este versículo él no se está centrando en un desliz ocasional del pecado, sino que él está hablando aquí de un pecado como un patrón de vida, una conducta habitual, continua o deliberada. Ahora, surge una pregunta muy resaltante, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un desliz ocasional y entre un hábito de pecado? Ya voy a definir este interrogante, esta pregunta, a través de dos puntos fundamentales. Primero pasamos a el desliz ocasional, el acto de pecado. Hay que diferenciar entre estos dos estados que puede experimentar o que puede vivir una persona, entre el desliz ocasional o el patrón de vida basándonos en el pecado. El desliz ocasional, vamos a dar un concepto, una definición de lo que es el desliz ocasional en el acto del pecado. Un desliz o acto ocasional de pecado es un fallo o una caída momentánea que no define el rumbo. Note muy bien, este fallo no define el rumbo, no define tu rumbo, porque somos humanos y pecamos. A veces nos deslizamos en el pecado, pero no lo hacemos de una forma continua, no lo hacemos como lo hacen muchas personas a practicar el pecado. Dice así: el desliz o acto ocasional del pecado es un fallo, una caída momentánea, algo momentáneo que no define tu rumbo ni el carácter fundamental de la persona. Es muy resaltante porque no define tu carácter. O sea, fue un error que cometiste porque eres humano, a veces erramos, cometemos fallas, ciertos errores, pero no te define a ti. ¿Por qué? ¿Por qué no te define? Porque no lo haces constantemente o no lo practicas diario. Por eso no te define a ti. Ahora, este es el pecado del que habla 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, y 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Estos son dos textos fundamentales
que hablan del pecado, pero de una forma ocasional. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estos dos versículos nos está queriendo decir que nosotros como humanos pecamos, porque dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Cuando hace referencia a que si decimos que no tenemos pecado, a este versículo hace referencia a que si decimos que nosotros nunca pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros somos cristianos, somos justificados por Dios, somos santificados, somos redimidos, pero aún así pecamos y cometemos errores. No podemos decir: no, yo nunca peco, porque es una mentira. Semanalmente podemos pecar, mensualmente, y aún así hasta diariamente podemos cometer pecado. Pero ya vamos a ver una diferencia muy crucial. Ahora, vamos a dar ciertas características de una persona que comete un desliz ocasional en cuanto al pecado. Una falla ocasional, una falla momentánea. Es una persona que no se deleita en el pecado, o no lo hace un acto constante o un hábito constante, sino que falló y se arrepintió y ya no lo vuelve a hacer, no lo vuelve a cometer. Ciertas características fundamentales las voy a definir en este momento. Primeramente, la naturaleza del acto. Esta debilidad que nosotros podemos tener, que pecamos ocasionalmente, pero de forma como desliz, de una forma desliz, es una debilidad que proviene de la carne, que reside en el creyente. Esta debilidad que reside en el creyente podemos encontrarla en un texto fundamental en Romanos 7, del versículo 17 al 18, donde Pablo dice de la siguiente manera: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo aquí está hablando que él tiene una debilidad. O sea, él está diciendo que no es él que hace aquello, sino el pecado que mora en él. Ahora, el pecado mora en nosotros, pero ¿de qué forma? Ya Cristo nos redimió del pecado, de esa condenación de pecado, de esa esclavitud en la que nos encontramos, como lo dije en un video anterior, cuando expliqué acerca de la redención. Pero aún así, nosotros estamos en esta carne, estamos en una carne, y la Biblia hace referencia y dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, yo puedo andar en esta carne, pero no tengo que satisfacer los deseos de esta carne. Estamos todavía en un cuerpo que no ha sido totalmente transformado. Estamos todavía en un cuerpo que tiene ciertas debilidades. Aunque Cristo nos redimió, Cristo nos sacó de esa esclavitud donde nos encontramos, esta carne constantemente nos impulsa a pecar, y si no controlamos eso, podemos cometer pecado deliberadamente. Ahora, otra característica es en contra de la voluntad. Algo muy fundamental que hay que entender, que hay que saber, es que muchas personas quieren pecar o sienten ese anhelo constante de pecar. Entre el desliz ocasional o el acto de pecado es una característica fundamental, porque el creyente no quiere pecar. Después de pecar, siente un profundo dolor, miseria y tristeza. O sea, el creyente, algo muy fundamental del desliz ocasional, es que cuando nosotros cometemos pecado, obviamente nosotros
lo queremos hacer, pero hay algo en nosotros, nuestra conciencia, el Espíritu Santo que nos dice, no lo hagas, eso no está bien. Nosotros internamente no queremos pecar, pero hay una lucha entre lo espiritual y entre lo carnal. Después que nosotros decidimos pecar, inmediatamente nos sentimos tristes por ese acto que hicimos. Es un punto muy resaltante porque muchas personas no se sienten tristes con el acto que hacen. Muchas personas antes de pecar anhelan pecar. El creyente que peca pero de forma ocasional, él piensa, él sabe que no debe hacerlo, lo hace y se arrepiente. Pero aquella persona que tiene el pecado como un hábito, como una práctica constante, este tipo de persona antes de pecar anhela pecar y después de pecar se siente satisfecho porque ya ha pecado. Imagínate, o sea, ¿cómo una persona puede estar en esta condición tan fea, en este estado tan horrendo, tan horrible? Es una persona que constantemente practica el pecado y se satisface por todo lo que hace. No entremos nunca en esta condición. Otra característica muy esencial de esta persona que practica el pecado como un desliz, de esta persona que comete pecado, no lo practica, lo comete como un desliz ocasional, es la confesión y abandono. O sea, inmediatamente que el creyente comete pecado, es movido por el Espíritu Santo a no hacerlo más. O sea, se arrepiente, siente esa culpa y busca el perdón y la ayuda de Cristo. Como lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo leímos hace un momento: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, confesamos nuestros pecados y ya no lo volvemos a hacer. Tenemos un abogado justo que intercede cada día por nosotros al Padre y nos perdona de nuestros pecados si nosotros confesamos esos pecados que cometemos. Otra característica es la culpabilidad. O sea, el Espíritu Santo genera una convicción en nosotros después de cometer ese acto ocasional. Genera una convicción que esa persona se siente ofendida, esa persona siente que ofendió a Dios con su acto. O sea, siente que cometió el peor pecado del mundo, ofendió a Dios, se siente mal, siente que ya no debe de cometer ese pecado. Esto es por este factor fundamental que es la culpa, o sea, siente culpabilidad. Y sentir culpabilidad es bueno. ¿Por qué razón es bueno? Porque yo estoy aceptando que cometí un error, estoy aceptando que cometí un fallo, un desliz, estoy aceptando que me tropecé, me caí, pero ¿qué pasa? Me volví a levantar otra vez. Y esto es bueno. Estas son características buenas de una persona que comete un pecado, pero no lo hace un hábito, sino que inmediatamente esta persona analiza la situación y ya no comete el pecado, porque es una persona entendida, es una persona que tiene el Espíritu Santo, está atento a la voz del Espíritu Santo y no vuelve a cometer esos pecados que antes hacía. Otra característica es que a pesar de la caída, el patrón o la dirección general de la vida es hacia la santidad, la obediencia y la justicia de Dios. O sea, a pesar de cualquier caída que haya tenido esta persona se levanta y sigue hacia adelante, o sea, no se detiene, sigue hacia lo justo, a ese proceso de santificación al que Dios nos ha llamado y no vuelve a cometer estos ciertos pecados. Ahora, ya definí el delito ocasional, el acto de pecado, con estos dos versículos fundamentales y ciertas características muy apoteósicas que debemos de saber y conocer. Ahora, vamos a un punto más fuerte, que este es el punto que quiero tocar. Y este punto se centra en el patrón de vida, la práctica del pecado. Un patrón es algo constante, es algo repetitivo, es como que tú estés dando una vuelta y la estés dando en el mismo círculo y no te sales de ahí. Es un patrón, es algo que se repite habitualmente. Ahora, este punto es muy resaltante. El patrón de vida pecaminoso es un hábito constante, un rumbo fijo, o sea, tú vas directo para allá. El rumbo es fijo, donde el pecado se convierte en la norma de conducta. Mientras el desliz ocasional del pecado, cuando esa persona comete pecado de forma ocasional, no define su conducta porque esa persona se arrepentía y ya no lo volvió a hacer.
la práctica del pecado en este punto sí puede definir tu conducta. Si estás practicando pecado, o aquellas personas que practican pecado sí puede definir su conducta, porque están haciendo del pecado un hábito constante, una cosa que no debería ser un cristiano, una cosa que no debería ser una persona que se considera hijo de Dios. Ahora, en 1 de Juan 3:8, el versículo que leímos hace un momento, es fundamental para este punto y respalda este punto, porque dice: el que practica el pecado es del diablo. Imagínate, el que lo practica es del diablo. Y ya vamos a saber por qué es del diablo. Pero vamos a dar ciertas características fundamentales, así como nos dimos en el desliz del pecado. Pero en esta parte vamos a darlas en el patrón de vida, la práctica del pecado. La naturaleza del acto, también vamos con esta naturaleza del acto que hace la persona cuando practica el pecado. Primero hay que entender que es un hábito constante. Es un estilo de vida, un comportamiento constante que domina y define a la persona, ya que el pecado es su amo. Imagínate hacer el pecado un amo, o sea, tu señor, tu amo. O sea, eso es lo peor, porque estamos siendo esclavizados por el pecado y seguimos todo lo que desea nuestra carne. Tenemos que tener a Dios como amo, no al pecado. Ahora, hay muchas personas que tienen como amo al pecado. En Juan 8:34 Jesús les respondió: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús dice aquí: el que hace pecado, en presente también. O sea, el que lo hace, el que lo practica, esclavo es del pecado. Muchas personas están esclavas del pecado debido a que lo practican constantemente. Ahora, otro punto resaltante es la voluntad y el deseo. La persona ama y desea el pecado. Imagínate llegar a un punto donde una persona ama y desea el pecado, o sea, lo anhela. Mientras que aquella persona antes de pecar no quiere hacerlo y después de pecar se siente miserable, triste, en el desvío ocasional. Aquí, en el hábito del pecado, esta persona desea hacerlo. O sea, ¿cómo una persona va a poder desear hacer el pecado? Siente esa voluntad, ese deseo de poder practicar el pecado. Y es algo muy resaltante, porque esta persona no siente remordimiento después que comete el pecado. Y si lo siente, no lo lleva a un arrepentimiento genuino. Esta persona justifica, esconde o minimiza su pecado. Muchas personas minimizan sus pecados, dicen: no, eso que estoy haciendo no está mal, eso es normal. Ellos mismos sienten que es normal, que no está mal, que está bien, que pueden hacerlo en ciertas circunstancias, que no les va a pasar nada. Bueno, personas que tienen la mente totalmente errada. Ahora, otra característica fundamental es la respuesta al pecado. La persona no busca confesar, ni lamenta, ni siente esa convicción por el pecado que ha cometido. No siente esa convicción, le falta convicción, ya que esta persona siente una comunidad debido al estado en que ha caído. Esta persona muestra que la simiente de Dios no está en él, que la semilla de Dios no está en él. Ahora, el sentimiento condominante es la comunidad. Esta persona se siente cómoda con lo que está haciendo. Esta persona tiene una paz falsa. Muchas personas cometen pecado y sienten una paz falsa. Una persona puede cometer todos los pecados del mundo y se puede acostar con una conciencia tranquila, siente una paz falsa. Ahora, es una señal de que el Espíritu Santo no reside en ellos. ¿Cuántas personas pueden estar en una iglesia y el hecho de que estén en una iglesia no me quiere dar a entender a mí que el Espíritu Santo esté en esa persona? Eso no me quiere dar a entender a mí eso. Si una persona practica el pecado constante y lo hace un hábito en su vida, un patrón de vida, esa persona puede ser que no tenga al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es una persona que no se convence con el mal que está haciendo, o sea, no tiene convicción de lo que está haciendo está mal. Esta persona se satisface de lo que está haciendo, tiene una voluntad, un deseo activo, constante de cometer pecado,
y no siente remordimiento, no siente tristeza, no siente culpa. El pecado que comete no lo lleva al arrepentimiento, sino que lo sigue haciendo constantemente. Esta es una característica fundamental. Estas características son fundamentales porque me puede dar a entender a mí que esa persona no tiene al Espíritu Santo. Y es algo muy esencial que nosotros debemos de saber y de conocer. ¿Cuántas personas hay en una congregación que a simple vista podemos ver que estén haciendo lo bueno, que están haciendo buenas obras, haciendo servicio? Son personas que pueden tener una responsabilidad, pero si esa persona a ocultas está cometiendo pecado, está cometiendo pecados de forma habitual, esa persona puede ser que no tenga al Espíritu Santo. Y es muy importante esto. Ahora, quiero explicar algo muy resaltante en forma de metáfora, para que podamos comprender más a profundidad este tema. Hablamos del desliz ocasional del pecado y el patrón de vida del pecado. Ahora quiero ir con una metáfora muy resaltante, y la metáfora se llama el barco y la corriente. Escuchen esta metáfora para que puedan analizarla. Analicen esta metáfora porque tiene un mensaje bien bonito, un mensaje que transmite algo bonito, un mensaje que transmite el mismo hilo de pensamiento que yo vengo hablando. Esta metáfora se trata de dos personas que están en un barco. Voy a comenzar a explicarla. Dice, un creyente está en un barco que navega hacia la santificación. Imagínense esto, un creyente está en un barco que navega hacia la santificación, pero a veces es golpeado por la ola, que es el pecado ocasional. Imagínense que la ola es el pecado ocasional, que a veces viene en la vida de un creyente que está en rumbo a la santificación y está montado en un barco. Es el pecado ocasional, que lo hace tambalear o desviarse, pero temporalmente. Inmediatamente ajusta el timón y regresa a su curso. O sea, estamos viendo de que aquí estamos hablando de una persona que es golpeada por la ola. La ola simboliza el pecado ocasional, pero inmediatamente esta persona no se queda allí, o no se deja caer, o no se deja llevar por la ola, por la marea o por la corriente de este mundo, sino que esta persona inmediatamente tuvo un desliz ocasional. O sea, está bien, tuvo un desliz, pero inmediatamente esta persona ajusta el timón y vuelve otra vez a su dirección. ¿Cuál era la dirección de esta persona? La santificación. Ahora, otro punto muy resaltante es que hay personas, que esta es la otra parte de la metáfora, que practican el pecado. Ahora, el practicante del pecado está en un barco que ha permitido que la fuerte corriente del pecado se dirija su rumbo constantemente. Esta es la otra parte de la metáfora. Cuando una persona está en su barco, con su timón manejando, pero vienen ciertas olas, y esta persona deja su timón y deja que estas olas direccionen su dirección. Y estas olas simbolizan la práctica constante del pecado. Mientras esta persona, el practicante del pecado, ha permitido que las olas tomen esa dirección, ese rumbo, y él se deja llevar por eso. Él no ajusta el timón para volver a un buen camino, a un buen rumbo, sino que él se deja llevar por la corriente de este mundo, continuamente viviendo cómodamente en esa dirección, que es el peor. O sea, como una persona va a vivir cómodamente en una dirección errada, en una dirección errónea. La primera parte de esta metáfora es esencial, porque es que este hombre, olas lo chocaron, inmediatamente le ajustó el timón. O sea, dijo, oye, estas olas me quieren llevar hacia una dirección errada, hacia una dirección que no le agrada a Dios. Yo voy a ajustar el timón y voy a seguir en la dirección que a Dios le agrada, que es la santificación. O sea, puedes pecar ocasionalmente, pero el hecho de que peques no significa que te quedes estancado, no significa que te quedes en el suelo. Párate nuevamente y retoma eso que Dios te ha entregado a ti. O sea, ajusta el timón. Ve nuevamente hacia esa dirección que Dios quiere que tú vayas.
pero no seas como este otro hombre que practica el pecado y deja que su ola lo desvíe de la dirección que Dios quiere que vaya. No hagas eso, porque eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso. El hecho de que una persona se complazca con el pecado que está haciendo, que siente ese deseo activo, esa persona no tiene el Espíritu Santo, esa persona no es hijo de Dios. Reconozcamos a estas personas de esta forma. Si una persona practica constantemente el pecado, lo practica, se le habla a esa persona y se le habla, puede ser que esa persona no tenga el Espíritu Santo y Dios no sea su dirección. Ahora, el verdadero creyente, la conclusión de esta metáfora es que el verdadero creyente está luchando contra el pecado. El verdadero creyente lucha contra el pecado. Este primer hombre que estaba en su barco estaba luchando para poder ir en la dirección que él sabía que debía ir y no dejarse llevar por la ola o por la marea. Está luchando contra el pecado. Y luchar contra el pecado no es fácil, pero si ponemos de nuestra parte, cada día podemos tener la victoria. El no creyente practica el pecado sin una lucha genuina. O sea, lo practica. No tiene una lucha contra el pecado, lo practica. Si el pecado viene a él, listo, lo hago, está bien, perfecto. Me complazco. Hoy me complazco mañana, me complace ayer, me complaceré la próxima semana de estos pecados que estoy cometiendo. Y eso no está bien, eso está mal. Esta es una persona que no tiene dirección de Dios, una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene la mente de Cristo, que no imita a Cristo. Es una persona que tiene una identidad totalmente distorsionada. Ahora, aquí les voy a hacer un rema bíblico muy apoteósico y muy importante que tienen que saber. Y es que la vida de una persona siempre estará caracterizada por estas dos opciones. Lo repito nuevamente. La vida de una persona siempre estará caracterizada por una de estas dos opciones. Y ya explico el porqué. Primeramente, somos humanos, no somos perfectos. Siempre vamos a tener una lucha en cuanto al pecado. El pecado siempre nos va a querer acechar. Pero hay que entender algo muy fundamental. Nosotros no podemos decir, no, ninguna de estas dos opciones. Yo no cometo el pecado como un desliz y yo tampoco cometo el pecado de forma habitual o constantemente. No, es una de estas dos opciones que nosotros tenemos que saber en cuál estamos. Si cometemos el pecado como un desliz ocasional o si practicamos el pecado. Porque si tratamos este tema del pecado mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, no vamos a salir de luchar contra el pecado. Siempre el pecado va a estar allí, el pecado va a estar a la puerta. Ahora es la decisión tuya, ¿le abre o no le abre? Eso es lo fundamental. Ahora, no podemos decir que no es ninguna de estas dos opciones. O pecamos como un acto ocasional o practicamos el pecado. No, hermano, pero es que Cristo me hizo salvo. Está bien, Cristo te hizo salvo, pero aún así sigues luchando contra el pecado. Pero luchas contra el pecado de una forma ocasional o luchas de una forma constante. Ahora, hay que aceptar que nosotros, como hijos de Dios, Dios nos quitó esta naturaleza, esta condición de pecado que arrastramos desde Adán, esta culpa que tenemos nosotros, pero aún así nosotros cometemos pecado. Pero ahora, ese pecado que cometemos, ¿lo hacemos como un acto ocasional? ¿O lo hacemos como una práctica o como un patrón constante? ¿Cuál decidir? ¿Cuál decidir? Yo me quedo con la primera. O sea, yo sé que yo peco, pero yo lo hago cuando se me presenta esa oportunidad de pecar. Lo hago de forma ocasional. Me caí. Porque un desliz es como que yo estoy caminando y me tropiece con algo, con una cáscara, qué sé yo, con una concha, me tropiece y es como que estoy tambaleando y si me caigo me vuelvo a levantar otra vez. O sea, fue un desliz, una ocasión, me caí una vez, está bien,
pero el hecho de que me caí una vez en esa circunstancia no significa que otra vez me vuelva a caer en ese error o en ese pecado que cometí. Estas son personas entendidas, personas que saben que tienen una asignación, un propósito en este mundo, y si cometen un pecado, no lo hacen de sí un hábito o una práctica constante, sino que lo cometieron, se arrepintieron y ya rechazaron ese pecado, lo dejaron atrás y siguieron hacia Dios, hacia donde Dios quiere que sigamos, hacia su meta, cumpliendo su voluntad y su asignación. Pero estas personas que cometen pecado habitualmente no es un desliz ocasional, lo practican. Es como que una persona vaya caminando, se caiga y ya más nunca se pare de ella. O sea, este tipo de personas me hace entender a mí que lo practica, pero no de forma ocasional, sino de forma habitual. Pasamos a un punto muy resaltante, muy importante también, que es la filiación del diablo. Ahora, en el primer versículo dije algo muy resaltante, y es que el que practica el pecado es el diablo, centrándonos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Pero hablemos de este término muy resaltante, que es la filiación del diablo. ¿Qué es la filiación? Ahora vamos a centrarnos en un concepto de filiación, pero en el derecho, en la parte jurídica. La filiación es el vínculo jurídico que une a los progenitores, padres y madres, con sus hijos e hijas, reconociendo un origen biológico o, en su defecto, un vínculo legal a través de la adopción. Y la filiación proviene del latín filius, que significa hijo. Ahora, en el hilo de pensamiento que venimos hablando, este hilo de pensamiento del que venimos hablando desde el primer versículo que toqué, no nos estamos refiriendo a una ascendencia o a una filiación biológica, sino a una identidad espiritual. Ahora, es la naturaleza interna y el carácter que una persona hereda o manifiesta. ¿De quién? De Satanás. Ahora, ¿por qué lo hereda de Satanás? ¿Qué dice el primer versículo fundamental? El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, aquí implica que el padre, que es el diablo de esas personas practicantes del pecado, establece un patrón constante en esas personas, un comportamiento que esas personas exhiben. O sea, es como que ellos heredaron eso de su padre, que es el diablo, que es Satanás. Ahora, el hijo de Dios, un hijo de Dios o un hijo del diablo, es una cuestión de naturaleza. Yo soy hijo de Dios porque tengo la simiente de Dios. Él ha depositado en mí su simiente, su semilla. Yo tengo una nueva identidad. Ahora, una persona que es hijo del diablo, que puede estar en una congregación, en una iglesia, pero esa persona puede tener una conexión con Satanás debido a que practica el pecado constantemente. Ahora, la filiación es determinada por la práctica. Juan es claro, porque dice, el que practica el pecado es el diablo. Ahora, esta es una declaración, una afirmación de la identidad. O sea, si tú practicas el pecado, eres el diablo. No es una acusación, es una realidad. Una persona se está enfrentando con un patrón continuo de pecado. O sea, cuando una persona tiene un patrón continuo de pecado, revela lo que ha heredado de su padre. Y eso es una realidad. Ahora, Jesucristo dijo una realidad en Juan 8:44 que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que hay en hacer. Ahora, la filiación define la voluntad, los deseos y la acción continua, el querer hacer algo. O sea, la práctica que hace una persona demuestra que es del diablo. Y no es una práctica que esta persona lo hace de forma ocasional, sino que esta persona elige la voluntad y el deseo de su padre espiritual. Yo como cristiano, yo como hijo de Dios, debo elegir la voluntad de ¿quién? De mi padre, los deseos de él. Pero personas que practican el pecado, ¿de qué voluntad eligen? ¿La de Dios? No eligen la de Dios, eligen la de su padre y los deseos del diablo. Ahora, es importante analizar y meditar en el carácter del diablo.
el diablo peca desde el principio. Ahora, para Juan la práctica del pecado tiene un linaje que remonta a la primera criatura espiritual rebelde, el diablo. Ahora, el pecado del diablo, el pecado que él cometió, no fue un desliz ocasional. Esto es muy importante saber. O sea, su pecado no fue un desliz ocasional, de que él lo hizo por hacerlo. O sea, el pecado actuó con premeditación. O sea, él estaba consciente de lo que estaba haciendo y él quería hacerlo. O sea, y es algo muy resaltante porque desde el momento de su caída, el pecado se convirtió en su esencia misma. El diablo es el padre de aquellos que practican el pecado. El diablo es el padre de aquellos que practican el pecado. El diablo cometió pecado desde el principio y lo cometió con una acción activa de hacerlo, de cometerlo, de algo consciente, con premeditación. Aquellas personas que premeditan o tienen planes para hacer pecado, eso es mucho peor. Hacer planes para pecar son hijos del diablo. Y es muy importante conocer de estos temas. Es muy importante saber cada uno de estos puntos. Ahora, cuando una persona se entrega a la práctica habitual del pecado, está imitando el carácter del diablo. Eso lo tocamos hace un momento. Ahora, hay algo muy resaltante y muy importante, que es que cuando la práctica del pecado son las obras del diablo, para que lo que siembra el diablo en las personas que practican el pecado son las acciones que siembra: la división, contienda, injusticia, falsedad y maldad en el mundo. O aún así, una persona que puede estar en una iglesia reflejando que su padre quiere que ellos hagan todo esto, y eso es lo peor. Pero el propósito, hay algo, este punto muy resaltante. Este punto se centra a todas aquellas personas, o engloba a todas aquellas personas que son cristianas, que no quieren cometer estos actos deliberados o estos actos ocasionales, estos actos habituales de pecado no los quieren cometer, sino que quieren ser diferentes. Ahora, estas personas es muy resaltante porque el propósito de la manifestación de Cristo se refleja aquí. Ahora, Cristo apareció, para esto Cristo apareció siendo el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, este fue el propósito de Cristo, el objetivo de Cristo. Cristo deshació todas esas obras. Y esta es una frase muy resaltante, o sea, porque esto enfatiza el llamado que tuvo Jesús, este llamado que tuvo de deshacer, de destruir todo esto que nos afectaba, esta condición que arrastrábamos y estas obras que antes hacíamos, antes de tener a Cristo, antes de que Cristo se nos diera a conocer a cada uno de nosotros. Ahora, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, aquí estamos hablando de la asignación que tuvo Cristo al venir a este mundo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Estas personas que todavía siguen practicando el pecado se consideran hijos del diablo, pero Cristo vino para aquellas personas que deciden no practicar el pecado, deciden aferrarse a Él, aferrarse a la voluntad de Dios, aunque sigan pecando, no tienen ese deseo ya de hacerlo. Y es muy resaltante esto. Ahora, si la práctica del pecado persiste en una persona como patrón dominante, esto significa que Cristo no ha hecho en la vida de esa persona, o mejor dicho, que esa persona no ha hecho que Cristo haga en su vida, porque Cristo
ya mostró el mayor sacrificio, pero está en la vida de esa persona, practicante del pecado, aceptar a Cristo, saber que no tiene el Espíritu Santo y que debe tenerlo para que lo pueda convencer de pecado. Ahora, la nueva naturaleza y la imposibilidad de pecar es muy resaltante porque este versículo dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y es el mismo versículo que nosotros venimos hablando desde el principio en Juan. Este es el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, el creyente, al nacer de nuevo, ya él no puede practicar el pecado, ya que esa no es la esencia de él. La esencia de él es seguir la justicia, lo recto, ese proceso de santificación, lo perfecto, lo justo, lo amable, pensar en todo eso. El creyente ya no se interesa por practicar el pecado. Lo que antes a él le emocionaba hacer en el mundo, ya no lo hace. Y si él estaba en una iglesia, iba a cultos constantemente y aún así practicaba el pecado, pero ahora esta persona es nacida de nuevo, estando en esta condición, una persona que está en una iglesia y practica el pecado, pero esta persona después se reafirma, sabe que lo que está haciendo está mal, aún así en el mundo o en la iglesia, si hacía práctica de pecado, ya no la vuelve a hacer porque es su esencia. Ya esta persona no se caracteriza por practicar el pecado de forma constante, de forma habitual. Este versículo continuamente dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Y escuchen muy bien, la simiente viene del griego esperma, que significa descendencia, semilla o seme, y se refiere a la vida divina, o sea, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo y la palabra de Dios que ha formado vida en esa persona, en la naturaleza de esa persona que ha sido implantada en el creyente a través del nuevo nacimiento que hemos tenido. Ahora, esta nueva naturaleza permanece en el creyente, un principio que desecha la práctica continua del pecado. Y tenemos ya una imposibilidad de pecar. ¿Por qué razón? Este versículo seguidamente dice: y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, este versículo me da a entender a mí que no puede pecar, pero no significa que el creyente es impecable. O sea, no tiene esa capacidad de pecar. Podemos pecar, pero cuando dice y no puede pecar porque es nacido de Dios, esta frase debe entenderse en el sentido de no puede seguir cometiendo pecado constante. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Y si sigue cometiendo pecado constante, refleja que no es hijo de Dios, sino que es hijo de Satanás. Y es muy resaltante que la filiación divina de nosotros no proviene de Satanás. Nuestra filiación depende de Dios. Nuestra filiación divina no depende de estar constantemente en el pecado, sino que nuestra filiación divina depende de no querer hacer el pecado. Y eso refleja que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora, si el pecado constante y deliberado define una vida, esto contradice la evidencia del nuevo nacimiento. Si el pecado te define, significa que no has nacido de nuevo. La práctica del pecado es la señal de la vieja naturaleza. O sea, el creyente, la imposibilidad que nosotros sentimos de pecar, ese rechazo que sentimos de pecar, es esa garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Y esa seguridad nos estamos asegurando de que somos personas diferentes, de que somos personas que si pecamos, llevamos ese pecado al arrepentimiento y ya no lo hacemos más. Ahora, el nuevo nacimiento garantiza que la trayectoria final del creyente será siempre hacia la santidad, a pesar de los tropiezos ocasionales. Podemos tener tropiezos ocasionales, pero mi nuevo nacimiento me garantiza a mí que aunque esos tropiezos ocasionales yo los tuve, pero después que los tuve, yo los dejo atrás, eso significa que yo soy nueva criatura, que yo soy hijo de Dios, que voy siempre hacia ese proceso que Dios me demanda de la santificación, a pesar de esos tropiezos ocasionales. Y eso es lo que nos define a nosotros. Ahora yo hago una pregunta, a modo de conclusión, ya estoy terminando el tema, pero quiero que te lleves esta pregunta.
¿Cuál decides de estas dos opciones? Porque nunca vas a salir de las dos. Nunca vas a salir de estas dos opciones. Siempre el pecado va a estar a la puerta. Ahora, decides cometer pecado constante, voluntario, hacerlo de ti un hábito, hacerlo un amo, hacerlo de ti un hábito, un estilo de vida constante, que tú ames al pecado de forma como un patrón, o prefieres la otra parte que es muy esencial, que es que aunque cometas el pecado, aunque tengas un desliz ocasional, aunque tengas una caída momentánea, decides ponerte de pies y seguir el rumbo que Dios quiere que sigas. ¿Cuál de esas dos prefieres? Yo prefiero esto. Yo prefiero saber que cometo pecado ocasionalmente, me caigo, tengo ciertos deslices, pero ¿qué hago yo? Me vuelvo a levantar. No me quedo en esa condición, no me quedo en ese estado, no me quedo en el suelo, yo me vuelvo a levantar y cumplo lo que Dios quiere que yo cumpla en esta vida. Es muy resaltante eso. Mediten en este tema, que es un tema muy apoteósico, muy impresionante, que tienen que saber y que meditar. O practicas el pecado como forma ocasional, como forma diaria, o cometes pecado, te arrepientes de él, tu corazón siente tristeza y llevas tus pecados hacia un arrepentimiento genuino para que Dios te pueda perdonar, porque tenemos un abogado que está al tanto de todo lo que a nosotros nos acontece, de todo lo que a nosotros nos pasa. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, que está pendiente de nosotros, y si cometimos pecado, Él es justo para perdonarnos, porque Él sabe que somos sus hijos. O sea, tenemos su simiente, su semilla, tenemos una nueva naturaleza, somos sus hijos, no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Dios. Pero si cometemos pecado porque estamos en esta carne, mientras estemos en esta carne, quiere decir que yo voy a cometer pecado. Pero si cometemos pecado y lo llevamos al arrepentimiento genuino, Él nos va a perdonar. Espero que este video haya sido de bendición para todos ustedes. Se puedan suscribir, puedan seguirnos cada día, darle like a cada video, porque verdad eso es una ayuda, y bastante, una ayuda muy apoteósica. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.